Saludos, mis hermanos y amigos. Estamos hablando de Dios manda a los hombres. Hemos visto que Dios manda a los hombres a ser los que mantienen el hogar, aquellos que proveen del hogar, proveen el hogar. Dios dice que los hombres manda, que los hombres seamos los proveedores del hogar. Eso manda el Señor. Dios manda a los hombres a cuidar a la mujer, a tratarla como a vaso frágil, es decir, cuidarla. Dios manda a los hombres que lo hagamos. No pueden decir que estamos en un tiempo donde eso ya no es posible. Bueno, la palabra de Dios no ha sido derogada, no ha sido tachada, no ha sido quemada. La palabra de Dios sigue siendo actual y Dios manda a los hombres. Hoy vamos a ver en Efesios capítulo 5, desde el verso 23. Efesios 5, desde el verso 23. Lo que el Señor Dios manda a los hombres. Dice la palabra de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice, maridos, amad, fíjense, imperativo, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. He hablado con hermanas que a veces me dicen, pero que la Biblia tiene cierto sentido machista. Y yo les digo, no es verdad. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Dios le dio al hombre una responsabilidad y un mandato por el cual vamos a rendir cuentas, que no le dio a la mujer. Dios no le dijo a la mujer que ella cuidara el hogar, le dijo al hombre. Y como varones un día vamos a rendir cuentas. Y Dios no le dijo a la mujer que ame al hombre como Cristo amó a la iglesia. Le dijo al hombre, tú tienes que amar a tu mujer como yo amé a la iglesia. Él se entregó por la iglesia, para que no tuviese arruga ni mancha semejante. Miren lo poco que he podido ser en el amor de Cristo. Se lo debo al Señor y a mi esposa. Si no fuera por ella, oh Señor amado, oh, que fuera de mí. Hablo de Cristo primero, en su gracia y misericordia, pero hablo de mi esposa, hablo de mi mujer. Yo no podría caminar sin ella. Sí, a veces ni siquiera es necesario que ella me diga algo. No necesita decirme algo, pero la veo. Y cuánto me ha ayudado, solo Dios sabe. En su gracia, en su misericordia, solo Dios sabe. Y trato de ser día a día el hombre para ella.
el hombre la cabeza del hogar para ella, con mis imperfecciones, con todo lo que soy, pero trato de ser el hombre para ella. Y mi ejemplo está aquí en la Biblia, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por la edad, ella tendrá arrugas, pero no quiero ser yo el que cause esas arrugas. ¿Cuántos hombres somos culpables de que nuestra esposa tenga más arrugas de lo que debe por la vida que le hemos dado? ¿Cuántos? Bueno, el Señor toma el símil, ¿no? Como yo amé a la iglesia, tú tienes que amar a tu esposa. ¿Es machista la Biblia? No, para nada. Que así como Cristo se entregó por su iglesia, el esposo debe entregar su vida por la de ella. No dice a la mujer esto, lo dice al hombre. Lo dice al hombre, mis hermanos. ¿Machista la iglesia? No, para nada. Para nada. Dios no va a pedir cuentas. Y eso, téngalo por seguro, amigo, hermano. Dios no va a pedir cuentas. Porque miren, cuando dice que amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, para que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿no? El marido debe amar a la mujer como a sus mismos cuerpos. Mis hermanos, ¿cómo somos los hombres? ¿Cómo somos los hombres? Los hombres, cuando llega una gripecita, ¿qué decimos? Avísale a mi mamá que me muero. Sí, avísale. Oh, sí, miran mis hijos. Voy a dejar el testamento. Avísale, voy a dar el testamento. Por una gripecita. Cuando una mujer está con gripe, nos enteramos a veces porque estornuda. Son fuertes emocionalmente. Me refiero al cuerpo de resistir enfermedades. Son fuertes, o por lo menos más valientes que nosotros, que por una gripecita ya cedemos. Y ellas son fuertes. Ellas no quieren dejar de ocuparse de la casa, así esté así. No, no. Cuando el hombre se enferma, quiere ir al mejor médico. Quiere estar con el mejor médico. No importa cuánto valga la consulta cuando el hombre se enferma. Pero cuando la esposa enferma, ¿qué decimos? No, mira, ese médico es carísimo. Ándate nomás a un hospital público, un dispensario público, anda nomás. Oh, mija, esas pastillas, esos medicamentos tan caros. Busca un genérico, un baratito nomás. Así es. Por eso el autor sagrado dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El hombre debe amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Porque es su cuerpo. Su mujer es la extensión de su cuerpo. De nuestro cuerpo. Nuestra mujer es la extensión de nuestro cuerpo. Y si cuando me enfermo yo busco el mejor médico, bueno, cuando se enferma mi esposa debe ser igual o más todavía. Porque dice, da honor a la mujer. Como vaso frágil. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Palabra de Dios. Así nos manda el Señor. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La sustenta y la cuida. El que ama a su mujer. Por tanto, Dios manda a los hombres que cuidemos. Que seamos realmente el pastor de nuestro hogar. El pastor de nuestro hogar. Usted es un cristiano. Tiene que ser el pastor de su hogar, el pastor de su casa. Y para ser el pastor de su casa, primero debe ser el pastor de su esposa. El que la guíe, el que la ayude. Que su esposa siempre debe saber que usted está presente para ella. Siempre debe saber. Alguna cosa, usted está allí. Sí, su esposa debe saber que con usted cuenta para todo. Para todo. Porque hay veces que la esposa tiene miedo de decirle cosas a su esposo. Porque cuántas esposas no es que aman a su esposo, le tienen miedo.
¿Cuántas esposas no es que lo respetan, le tienen miedo? Y cuando eso sucede, cuando una mujer, una esposa tiene miedo en el hogar, ese hombre, ese esposo, oh Dios mío, ¿qué clase de hombre cristiano puede ser ese? ¿Qué clase de cristiano? Su esposa le tenga miedo. Y a veces se nota, inclusive en público, están ella, el esposo y la esposa, y ella está con cierto temor hasta de levantar la mirada. Le tienen miedo. Hermanos, en la fe, en la gloriosa fe del Señor Jesucristo, su esposa le tiene miedo. ¿Es usted el pastor de su casa? Bueno, en mi casa yo todo. No, miren, primera carta a Timoteo, capítulo 3. Primera carta a Timoteo 3. Voy a leer aquí, desde el verso 1 al 7. Está hablando aquí, y es el título que le pusieron, ¿no? Reina Valera, requisitos a los obispos. Pero escúcheme, usted en su casa es el obispo de su casa, el obispo de su hogar, el siervo de Dios para su casa, el pastor de su hogar. Y lo que dice aquí la palabra es aplicable a todos los esposos cristianos, a todos. Primera carta a Timoteo 3, desde el verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si tú quieres casarte, hombre, va bien. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Miren, un hombre de Dios, un pastor de su casa. Yo para ser pastor de la iglesia debo ser primero pastor de mi casa. Pastor de mi casa. Y aquí el autor sagrado habla que gobierne bien su casa. ¿Cómo gobernar bien la casa? Bueno, obedeciendo la palabra de Dios, siendo aquel que mantiene su hogar, el que mantiene la casa, el que mantiene el vaso frágil, el que cuida el vaso frágil. Cuando eso pasa, sus hijos en amor estarán sujetos a usted, porque usted les hablará, les amonestará con la palabra de Dios y en el amor de Cristo. A veces no me explico, y créanlo, cómo es que un padre cristiano, en vez de acercar a sus hijos al Señor, a la iglesia, hacen todo lo contrario. Los apartan de la iglesia, los apartan. Prefieren mandarlo a fiestas y a cosas en que el Señor no está de acuerdo, es decir, vedadas para el cristianismo, que guiarlos a Cristo. No entiendo. Porque todo cristiano, en mi parecer, que es convertido a Cristo, se desespera porque sus hijos también conozcan a Cristo. Ya que cuando salgamos de este mundo, nada nos vamos a llevar. Pero sí nuestros hijos, sí nos los podemos llevar. Por tanto, mis hermanos, ser el pastor de la iglesia. Dios manda que usted tenga a su familia en sujeción, a nuestros hijos en sujeción. Porque con qué autoridad llego yo a la iglesia si en la casa permito e influyo para que mis hijos no obedezcan al Señor.
para que mi casa no se glorifique al Señor. Dios manda a que sus hijos, los hombres, los que son jefes de hogares, tengan a su familia en sujeción. Y la sujeción empieza: primero me sujeto a Cristo, a su palabra, y estoy seguro que cuando eso pasa, la mujer no tiene problemas en sujetarse a ese hombre que ama a Dios y la ama a ella y ama a sus hijos. Sí, mis hermanos, Dios manda a los hombres que usted y yo como hombres, como varones de Dios, tengamos nuestro hogar en sujeción, más que a nosotros, a la palabra de Dios. Debemos ser capaces de hablar con autoridad en nuestra casa y decirle a nuestros hijos: hijo, hija, así dice el Señor. Es lo que Dios manda, es lo que Dios dice. Hijo, hija, obedezcamos al Señor. Oh, siempre me llamó la atención lo de Noé. Noé, cuando a su familia le dijo vamos, todo el mundo lo llamó loco, excepto su familia. ¿Saben por qué? Porque Noé era un hombre de hogar, un hombre de Dios. Y cuando eso pasó, su familia lo siguió, porque él tenía a su familia en sujeción. Mis hermanos y hermanas, ¿oh? Y especialmente mis hermanos y amigos, no les he hablado mi palabra, mi opinión. Así está escrito, así dice el Señor. Dios los bendiga.